¿Cómo huirías de un país donde todo parece estar en tu contra? ¿En busca de libertad o de una vida mejor? Los inmigrantes emplean creatividad, valentía e incluso un toque de locura para escapar de regímenes opresivos o situaciones desesperadas. Desde túneles secretos hasta globos aerostáticos improvisados, las maneras en que intentan migrar desafían toda probabilidad imaginable, con ingenio y, en ocasiones, un tinte de absurdo. Hoy verás estos intentos de fuga. Los inmigrantes que intentan entrar a Europa por el enclave español de Melilla han recurrido a tácticas de lo más locas y a veces muy peligrosas. Uno de los casos fue el de un hombre de unos 20 años que fue encontrado apretujado dentro de la guantera de un coche. Estaba escondido detrás del panel de instrumentos, intentando cruzar la frontera desde Marruecos. Cuando las autoridades lo descubrieron, se hizo evidente lo absurda y arriesgada que era la situación. Pero ahí no terminó todo. En menos de 3 horas, la Guardia Civil española localizó a otros 2 hombres de 20 y 21 años escondidos en otro coche. Se encontraban tan mal, en espacios tan reducidos, que necesitaron asistencia médica, pues sufrían dolores articulares, dificultad para respirar e incluso desorientación. Los conductores, en otros casos, no corrieron con la misma suerte. 3 de ellos, de 19 a 31 años, fueron detenidos por su colaboración en planes de inmigración ilegal. Estas historias muestran hasta qué punto llega la desesperación de quienes desean huir de las dificultades de su país de origen. Utilizando métodos improbables y arriesgados, ponen en juego su vida para intentar empezar de cero. Resulta difícil no sorprenderse ante la creatividad y el peligro de estos intentos. Adou Ouattara, un niño de 8 años de Costa de Marfil, fue encontrado por la Guardia Civil de España dentro de una maleta súper ajustada y sin ventilación alguna, mientras trataba de cruzar la frontera, desde Marruecos hacia el territorio español de Ceuta. La historia del niño comenzó cuando su padre, Ali, decidió llevarlo a España, donde él y la madre de Adou, Lucy, vivían legalmente en las Islas Canarias con la hija mayor, Miriam. El problema era que Adou se había quedado en Costa de Marfil con la abuela y el hermano menor, Michael. Después de que la abuela falleció, Ali intentó el reagrupamiento familiar, pero la solicitud fue denegada por cuestiones burocráticas. Sin muchas opciones, Ali recurrió a traficantes, pensando que conseguirían pasaporte y visa para su hijo. Pagó alrededor de $5.500, creyendo que todo sería seguro, pero los contrabandistas decidieron meter al niño dentro de una maleta. La maleta la llevaba una joven de 19 años que no tenía ninguna relación con él, pero que se encargaba del transporte. Cuando interceptaron la maleta, encontraron a Adou acurrucado, asustado y cubierto de ropa. Después de eso, llevaron al niño a un albergue de menores en Ceuta, mientras que su padre fue arrestado, acusado de poner en peligro la vida de su hijo. Un mes más tarde, la madre por fin logró reencontrarse con el niño en el albergue, y el abogado de la familia anunció que Ali sería liberado bajo fianza. El caso llamó la atención por el riesgo absurdo que corrió el niño, pero también mostró la desesperación de una familia que solo quería permanecer unida y luchar por una vida mejor. Un grupo de 49 inmigrantes, entre ellos personas de Brasil, fue descubierto tratando de entrar a Estados Unidos escondido en la parte trasera de un camión. Esto sucedió en la frontera entre México y Sierra Blanca, en Texas. El camión fue detenido en un punto de inspección y los agentes fronterizos encontraron a gente de Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Perú, apretada en ese espacio. A todos se les practicaron exámenes médicos antes de ser procesados por inmigración ilegal. El conductor del camión, que tenía visa para Estados Unidos, también fue arrestado y permaneció bajo investigación por colaborar en el transporte ilegal. Este tipo de situaciones se presenta con más frecuencia cada vez. Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, más de 46.000 brasileños fueron detenidos intentando cruzar la frontera por México. Esa cifra es récord y muestra cómo la búsqueda de una vida mejor empuja a muchos a enfrentar grandes peligros para llegar a Estados Unidos. Viajar oculto en la parte trasera de un camión es extremadamente arriesgado. Los inmigrantes se exponen a asfixia, deshidratación e incluso accidentes fatales. Aún así, muchos siguen optando por estas rutas peligrosas al no contar con alternativas seguras para salir de sus países.
En 2014, un chico de 15 años dejó al mundo entero sin palabras con su fuga. Tras discutir con su familia, decidió abandonarlo todo, incluso su país, sin un plan definido. Llegó al aeropuerto de San José, en California, saltó la valla y se escondió en el tren de aterrizaje de un Boeing 767 de Hawaiian Airlines. El avión despegó rumbo a Hawái y él permaneció allí, en el compartimento, soportando condiciones casi imposibles de aguantar. Durante las 5 horas de vuelo, alcanzaron una altitud cercana a 11.000 metros, con temperaturas que rondaban los menos 62 grados Celsius y casi nada de oxígeno. Las posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero, de manera increíble, lo logró. Según los expertos, el chico debió desmayarse por el frío extremo y la falta de oxígeno. Curiosamente, eso pudo ayudarlo. Con el cuerpo funcionando casi en hibernación, necesitó menos oxígeno. Cuando el avión aterrizó en Hawái, despertó y salió caminando por la pista, totalmente desorientado. El personal de tierra lo encontró y lo llevó al hospital. La aerolínea señaló que fue una suerte asombrosa, mientras que el FBI describió el caso como un milagro. Desde 1947, 96 personas han intentado este tipo de fuga, pero solo 23 han sobrevivido. En la década de 1970, cuando el muro de Berlín lo partía todo, hubo gente que se negó a permanecer atrapada en la Alemania Oriental. Dos parejas, Peter Strelzig y Günther Wetzel, junto a sus familias, idearon un plan completamente loco: huir en un globo aerostático. Pero no era un globo cualquiera, sino uno casero, hecho por ellos con tela barata y unos cuantos apaños improvisados. Empezaron comprando los materiales poco a poco para no levantar sospechas. Adquirían tela de algodón en las tiendas y la impermeabilizaban con parafina derretida, todo a escondidas. El primer globo que fabricaron no funcionó bien, se elevó, pero cayó de inmediato y casi los descubrieron. Arreglaron los fallos y construyeron otro globo, más resistente, con un motor improvisado hecho a partir de bombonas de gas. El intento definitivo ocurrió en septiembre de 1979. En una noche oscura, subieron a los niños en el globo, encendieron el motor improvisado y despegaron. El vuelo duró alrededor de 30 minutos y cruzaron la frontera. Cuando aterrizaron en la Alemania Occidental, por fin eran libres. Su hazaña fue tan increíble que apareció en las noticias de todo el mundo e incluso inspiró películas como Balloon de 2018. En octubre de 2019, un camión detenido en Essex, en el Reino Unido, dio la vuelta al mundo por un motivo trágico. Dentro de su contenedor encontraron los cuerpos de 39 inmigrantes vietnamitas. Este hallazgo destapó una trama de inmigración ilegal que llevaba años en funcionamiento. Dos hombres fueron condenados por organizar todo, y para obtener más ganancias, metían al doble de personas en el contenedor, sin considerar los riesgos mortales. Cada inmigrante pagaba entre unos $12.100 y unos $15.400 para intentar entrar al Reino Unido. Aquella noche, el camión fue abandonado en un estacionamiento y las 39 personas quedaron encerradas en el contenedor. La temperatura llegó hasta unos 38,5 grados Celsius y fallecieron por asfixia e hipertermia. Algunas víctimas hasta trataron de enviar mensajes de auxilio, pero nadie pudo socorrerlas a tiempo. Quedó claro que la operación trataba a los inmigrantes como simple mercancía lucrativa, sin importar las condiciones inhumanas a las que eran sometidos. La Bestia es el nombre que recibe el tren de carga que cruza México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Se ha convertido en una esperanza para miles de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero este viaje está lejos de ser sencillo. Es casi una ruleta rusa, con caídas, mutilaciones e incluso muertes en el trayecto. La parte más baja del tren se considera un poco menos peligrosa. Mientras tanto, decenas de personas se aferran al techo, luchando por mantener el equilibrio. Muchos ya llevan días de camino, con casi nada en los bolsillos, aferrados únicamente a la esperanza de una vida mejor. Las historias de estos migrantes suelen ser muy parecidas. Salen de sus países buscando un futuro lejos de la miseria y de la violencia. Pero el final feliz no siempre llega. Solo en 2023, al menos 283 personas murieron intentando cruzar esta ruta, según datos de inmigración estadounidense. Y aunque algunos sobrevivan, a menudo los deportan, regresando a casa en condiciones
condiciones aún peores. Un ejemplo de lo arriesgado fue el de Héctor, un joven que cayó del techo de la Bestia a los 17 años y perdió una pierna bajo las ruedas del tren. Pasó 3 días en el desierto mexicano hasta que un grupo de voluntarios lo encontró inconsciente, con buitres picoteando su cuerpo. Sobrevivió, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Para muchos, la Bestia es el último intento desesperado de cambiar su destino. Es todo o nada, la esperanza de un futuro mejor frente a los peligros mortales de un viaje que puede acabar en tragedia. En el puerto de Melilla, en la costa norte de África, la Guardia Civil española encontró a 41 inmigrantes que intentaban escapar de formas sumamente peligrosas. Se escondían en camiones, contenedores y otros vehículos que estaban a punto de zarpar rumbo a la España peninsular. Algunas imágenes registradas por los agentes mostraron la desesperación y el peligro que estas personas enfrentaban para intentar buscar otra vida. En uno de los videos se ve a un agente registrando un contenedor lleno de botellas de vidrio rotas. Entre esos bordes cortantes, localizó a 4 personas escondidas. Lo más impactante es que esas personas estaban preparadas para un viaje de 7 horas en medio de los cristales, sin ninguna protección. Otro caso increíble fue el de un inmigrante que estaba dentro de una bolsa hermética llena de cenizas tóxicas. Un agente vio lo que parecía ser una pierna inmóvil saliendo de la bolsa y pensó por un instante que la persona estaba muerta. Pero al abrir la bolsa, descubrió que seguía viva y pudo salvarla. Melilla, al igual que Ceuta, es una de las únicas fronteras terrestres que conectan la Unión Europea con África, lo que convierte a estas zonas en puntos con una fuerte presión migratoria. Tras varios meses viviendo en un campamento improvisado en Calais, un refugiado sirio, junto a otros 6 migrantes, volvió a intentar cruzar hacia el Reino Unido, esta vez de una forma bastante peculiar. Se escondieron dentro de un camión cisterna, sin saber que estaba lleno de chocolate líquido. Todo empezó en una madrugada fría, cuando se encontraron con un traficante de personas en una gasolinera. Este hombre, con experiencia en el asunto, aseguró que los camiones que transportan líquidos no son inspeccionados en el Eurotúnel. Con esa información, el grupo subió al camión y entró al tanque, sin tener idea de lo que contenía. Al poco rato, el olor a chocolate lo reveló todo, y aunque el calor inicial les resultó algo agradable, pronto se convirtió en una pesadilla. El espacio reducido del tanque hizo que quedaran sumergidos en chocolate hasta el cuello. El calor se volvió insoportable y la falta de oxígeno empeoró. Intentaron resistir, esperando que el camión se pusiera en marcha, pero se quedó parado más de 2 horas, incrementando la desesperación del grupo. Salir de ahí fue muy complicado, porque el chocolate era tan pegajoso que apenas podían abrir la escotilla. Cuando por fin lo lograron, estaban cubiertos de chocolate de pies a cabeza. El camino de vuelta al campamento se marcó con huellas de chocolate, y aunque aquel intento falló, el joven sirio consiguió más tarde cruzar la frontera de otra manera, escondiéndose en otro camión. Hoy vive en el Reino Unido, trabajando en un restaurante árabe, dejando atrás una de esas historias insólitas de quienes lo arriesgan todo en busca de una vida mejor. Un grupo de 11 ciudadanos chinos fue sorprendido intentando entrar a Estados Unidos de una forma bastante inusual, escondidos dentro de muebles y electrodomésticos. Algunos estaban apretados en una lavadora, mientras que otros se metieron en un baúl e incluso en una cómoda, todo en la parte trasera de un camión. San Isidro es un paso fronterizo estratégico entre Estados Unidos y México, separado de la ciudad mexicana de Tijuana por una valla. A diario, muchas personas lo cruzan, buscando entrar a Estados Unidos. Además de quienes lo hacen de forma legal, por ejemplo presentando solicitudes de asilo, otros optan por métodos extremos, lo cual hace que la región sea objeto de constantes operaciones policiales. Esto recalca cómo la desesperación lleva a muchos a arriesgarlo todo, incluida su seguridad, en busca de mejores condiciones de vida. Después de todo, esconderse dentro de muebles y electrodomésticos no solo es incómodo, sino también muy peligroso. No olvides suscribirte para ver más videos como este